Señores, señoras, arrancó el Mundial, ganó México 2-0 ante Sudáfrica y bueno, se movió la pelota mundialista que muchos estábamos esperando con esta ansiedad, que también el día lunes va a debutar la selección uruguaya, pero bueno, una vez que arranca se va volando, así que hay que disfrutarlo. Hablemos del partido de los mexicanos y los sudafricanos. Creo que Sudáfrica vino a pasear, por lo menos en este primer partido no mostró absolutamente nada. El control fue absoluto de la selección mexicana que de arranque nomás presionó arriba, trataba de buscar la pelota permanentemente. El público, el Estadio Azteca con 80.000 personas también jugando su partido porque se involucra. Yo creo que los hinchas mexicanos son bastante particulares a todo el resto, ¿no? Porque hay muchas hinchadas que alientan permanentemente, pero el público mexicano es muy particular en involucrarse en el juego a la hora de abuchar, a la hora de silbar, a la hora de estar metido de cómo va la sensación dentro del partido, porque después, pasado ya los minutos cuando México tenía el control absoluto, pretendía el público de que siguiera atacando, que a mí me pareció correcto porque México le tenía que haber hecho algún gol más para tener goles a favor, porque después te pueden faltar terminando la instancia de grupo, de la fase de grupos. Y creo que el público empezó a presionar en ese sentido a sus propios jugadores. Y bueno, ahí después llega el segundo gol. Pero vamos a comenzar desde el arranque, donde México ya mostraba que quería llevarse por encima a la selección sudafricana, que entró torpe y también muy nerviosa. Se notaba el nerviosismo de los jugadores, que generalmente pasa eso, ¿no? Cuando hay tanto nerviosismo se cuidan más las selecciones, pero México fue a proponer. El equipo, este plantel del Vasco Aguirre, creo que ya tenía claro desde el primer minuto qué es lo que iba a buscar. Y bueno, Jiménez en los primeros minutos Raúl Jiménez tuvo el primer remate que perfectamente podía haber terminado en gol, y gracias al arquero Wilson de Sudáfrica terminó con un resultado de 2-0, porque si no se podía haber comido algún golcito más el conjunto sudafricano. Me gustó Raúl Jiménez, un jugador ya veterano de guerra que juega en la Premier League ya hace rato en el Wolverhampton. Creo que es un jugador de mucha categoría, que si bien obviamente no tiene tanta velocidad, pero tiene buen desplazamiento, aguanta bien la pelota por arriba, tiene buen cabezazo. El segundo gol, un cabezazo limpio y abajo, inatajable para el arquero, con un buen centro de Alvarado. Me parece que Raúl Jiménez va a ser una pieza importantísima en el ataque de México, que en el balance general de este plantel lo vi mejor atacando que defendiendo. Cuando Sudáfrica se animaba un poquito tímidamente, ahí sufría un poco el conjunto mexicano. Es más, teniendo 11 contra 9 es cuando le sacan la roja a Montes. Si bien es una tarjeta roja para mí mal sacada, pero es una jugada que le hace de peligro con 9 hombres. Ahí tenía el dominio absoluto el conjunto mexicano. Pero en los primeros minutos ya avisó con Raúl Jiménez, y después para mí el mejor jugador es Quiñones, el mejor jugador del partido. El segundo yo se lo adjudicaría a Eric Lira en la mitad de la cancha, que vamos a hablar de él también ahora, pero Quiñones fue el jugador que pedía la pelota, el más inquieto, el que generaba peligro por todos lados, buscaba los espacios permanentemente, trataba de esquivar la posición adelantada, que hoy con el tema del VAR obviamente tenés que estar muy fino porque si no te las van a cobrar todas. Y creo que fue el jugador más importante arriba, pero el más importante en todo el partido. Después Eric Lira con la mitad de la cancha manejando, es el engranaje principal de cómo arranca México. Es más, en los primeros minutos se retiró en una suerte de línea de 3 y él quedaba en el medio como un central más para salir desde abajo controlando la pelota. Después la mitad de la cancha jugó a piacere de él. No pudo nunca este equipo sudafricano, un equipo livianito, un equipo que te das cuenta que le faltaba jerarquía, un equipo torpe por momentos, muy nervioso por otros, que no pudo contener a los principales exponentes de esta selección mexicana, como Lira, como Quiñones, como Raúl Jiménez.
Cada vez que se propuso México atacar, lo hizo y lo hizo bien y lo hizo con peligro. Me parece que se tenía que haber animado más porque el partido empezó a ir para ese lado cuando México empezó a presionar y le robaba la pelota automáticamente a Sudáfrica y después Sudáfrica no podía recuperar. En algún momento México retrocedía con pelota dominada para que Sudáfrica se viniera y ahí empezar a armar la jugada con Lira en la mitad de la cancha. Y esa fue la propuesta permanente del conjunto de Aguirre, que por momentos, cuando ya convierte el primer gol con Quiñones, ahí como que ya entró en una suerte de conformismo. Y bueno, a veces ese tipo de conformismo es medio traicionero porque donde te empate con una jugada aislada o con una jugada que podés cometer un error propio, y bueno, se te puede complicar porque el equipo rival se te puede animar más y ahí un partido que te parecía fácil a priori y dominado y te pueden cambiar los papeles. Como por ejemplo la jugada que el arquero mexicano Rangel sale, que lo vi medio inseguro a la hora de agarrar la pelota, y más principalmente en esas jugadas, si vieron el partido sabrán de lo que estoy hablando, que es una pelota que cualquier golero la tiene que agarrar, o por lo menos sacar, yo que sé, con un puñetazo, sacarla para la mitad de la cancha. La quiso agarrar, se le escapa y ahí después se genera un tiro libre que no termina en nada, pero podría haber sido peligroso con otro equipo. Te llega a pasar eso con otro equipo y se te puede complicar un partido de esa manera. Creo que cuando arranca ganando México con ese gol de Quiñones, entra en esa chatura y en ese conformismo México, y no es que Sudáfrica se animó en algún momento, pero el público ahí ya se empezó a inquietar porque veían que Sudáfrica no pasaba nada. Y era la oportunidad de los mexicanos de convertir más goles para tener goles a favor. Porque después se vienen los coreanos, se viene República Checa, que no es lo mismo que Sudáfrica. Yo creo que ya viendo este primer partido, creo que Sudáfrica va a ser el equipo más débil de este grupo, de esta fase de grupo y de este grupo donde lidera México y donde está primero México hoy con estos 2 goles. Luego empiezan a llegar las expulsiones. Después de la primera expulsión, parecía que, bueno, ahora sí México se iba a poner las pilas y iba a pasar por arriba. Pero no, seguía con esa chatura y ahí el público más enardecía y más le gritaba a los jugadores. Ahí empezó a hacer algún cambio que otro Aguirre. Viene el segundo gol, una gran jugada de Alvarado del sector derecho, un zurdazo cruzado y en un centro, y aparece Raúl Jiménez, que para mí jugó un partidazo, un cabezazo, parecía que venía medio criticado por la falta de gol, y lloró y todo a la tribuna cuando hizo el gol. Me parece que fue muy emotivo y no es para menos, ¿no? Con 80.000 mexicanos ahí mirándote y hacer un gol mundialista, obviamente que te vas a emocionar. Aparte jugó un muy buen partido. Después en la segunda parte entró Mora, no mostró mucho, es una de las promesas que tiene el fútbol mexicano, pero creo que el equipo pasó prácticamente por el eje principal, que fue Eric Lira, que es el jugador del Cruz Azul, y después con Quiñones, que ahora antes era del América, ahora está en el fútbol árabe, que es un jugador recontra picante, con buen tiro, permanentemente buscando espacios, yendo a buscar la pelota también cuando no le llegaban. Un jugador muy interesante, ya tiene creo que 29 años, pero un jugador muy interesante que la verdad que va a ser, yo creo que si mantiene este nivel va a ser figura para el conjunto mexicano. Sudáfrica, ni chicha ni limonada, muy chaucha todo. Creo que México controló desde el primer minuto hasta el último el partido, nunca tuvo riesgo de nada. Creo que la expulsión, a pesar de que ahí se duerme un poco el conjunto mexicano, está mal expulsado Montes. La defensa, por momentos, cuando se animó un poquito más Sudáfrica, la defensa de México capaz que no estuvo tan firme. Capaz que tienen que corregir por ese lado para los partidos que se vienen, que van a ser para mí un poquito más intenso que este.
pero después en la mitad de la cancha y arriba creo que ahí es donde marca la diferencia. Gran partido, gran debut y gran victoria, 3 puntos de oro que ya con un saldo a favor de 2 goles ya te posiciona de otra manera, más allá de los 3 puntos. Si hubiese hecho algún golcito más, obviamente que ya ahí se aseguraba, porque es importantísimo de que México gane el grupo para después los cruces no chocarse contra alguna potencia, ¿no? En 16avos. Así que principalmente tiene que presentar ese objetivo el conjunto de Aguirre para poder llegar lo más holgadamente posible a 16avos con un rival no tan exigente, porque si te toca una potencia ya en 16avos, ahí se te empieza a complicar. Pero lo vi un equipo serio, compacto, un equipo que cuando se propone ataca, es un equipo muy picante, el de México. Entiendo yo que hay que ir viendo el resto de las selecciones para ver el nivel realmente que hay, porque más allá de lo que podamos ver a priori y las potencias y obviamente las selecciones que son favoritas para llevarse esta Copa del Mundo, también hay que ver todas estas selecciones que muchas veces vienen tapadas y muchos jugadores que no son tan nombrados empiezan a ser figuras en los mundiales, y eso es importantísimo para los intereses de México, que Quiñones siga creciendo, para que Lira siga creciendo, y ni que hablar Raúl Jiménez, que es la figura preponderante de este equipo por la experiencia, por la calidad y por obviamente lo que debe contagiar en el vestuario con un jugador con tanta experiencia. Así que entiendo yo que México va a ganar este grupo y se va a tener que ir preparando para los 16avos. Queda mucho, quedan 2 fechas más, hay que ver a Corea, hay que ver a República Checa, es cierto, pero ya con lo que mostró hoy México, que perfectamente podía haber entrado nervioso, podía haberse asustado, entre comillas, ¿no? Con 80.000 almas mexicanas ahí gritando y presionando, porque en un momento, claro, se les vino todo en contra porque empezaron a presionar para que metieran algún gol más, pero ahí fue México, metió el segundo gol y ahí ya el público se calmó un poquito, porque aparte la gente sabe, ¿no? Que cuando tenés este tipo de partidos tenés que aprovecharlo, y si no lo aprovechás después lo pagás caro. Pero bueno, dentro de todo creo que fue muy positiva esta jornada para el fútbol mexicano, que termina ganando un partido importantísimo y nada más y nada menos que el partido inaugural. Así que felicitaciones para los mexicanos. Acá vamos a estar mirándolos de cerca y ojalá que puedan clasificar primero para los 16avos. Deja un like, suscríbete y deja un comentario si viste México y Sudáfrica, qué te pareció este primer partido y qué ansiedad tenés para lo que se viene, porque creo que el sábado juega Brasil-Marruecos, el lunes ya está la selección uruguaya debutando ante Arabia Saudita y estamos con toda la manija. Deja un like, suscríbete y te estoy leyendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.